nombre es Melanie Martínez Pérez y hoy les voy a mostrar este código que he diseñado junto con mi compañera Juliana Wille Ríos. En este caso, entonces, vamos a diseñar una interfaz para un ensayo de tracción. La idea es pues, diseñarlo desde el código en Python y mediante la aplicación Qt Designer. Inicialmente, entonces, hemos importado el módulo 3, que lo que tiene son como las fórmulas que vamos a emplear para alargamiento y tensión, que es como tal la solución como del problema de ensayo de tracción. Todas estas librerías que tenemos acá lo que hacen es conectar este código con la interfaz gráfica. Luego tenemos NumPy, que me permite tener como las funciones matemáticas que requiero. Luego tenemos Matplotlib, que me permite hacer la gráfica. Y tenemos esta última librería que lo que va a hacer es conectar esa gráfica de Matplotlib y permitirme proyectarla o mostrarla en la interfaz. Inicialmente, pues vamos a nombrar o vamos a llamar acá la interfaz gráfica que hemos creado. En este caso, acá tenemos en Qt Designer que se llama interfaz-tracción. Luego tenemos entonces la clase de MyGraphCanvas, que lo que hace es inicialmente como nombrar los elementos que van a ser necesarios para poder diseñar la interfaz. Luego tenemos ahora la ventana principal, en este caso hemos puesto como Main Window porque fue el tipo de tablero que empleamos para realizar la interfaz. Luego tenemos entonces el setup, que lo que va a hacer es colocar como qué elementos estamos empleando dentro de la interfaz, o sea, la interacción como tal. Por ejemplo, acá tenemos el botón graficar, que al darle clic lo que va a hacer es irse a la función que vamos a definir más adelante en el código, que se llama graficar datos. Luego tenemos el botón calcular, que al darle clic se va a ir a la función cargar datos. Luego tenemos estas líneas de acá que lo que hacen es definirme el gráfico. Hay un espacio acá en este widget que lo que va a hacer es mostrarme el gráfico. Entonces, en esta parte del código lo que estamos haciendo es también colocar ese espacio para colocar el gráfico. Luego tenemos entonces la función de la que les hablaba, cargar datos. Inicialmente tenemos los valores como que nos da el problema. LF y F son vectores que nos da el enunciado, y en el caso de L y S son float o decimales que van a venir desde un texto o unos cajones de texto, unos labels que hemos puesto dentro del Qt Designer que están acá abajo. Son estos de acá. Y entonces ya están definidos, esos van a ser también como, o sea, todos esos datos van a ser permanentes. Luego tenemos entonces n, que va a ser el tamaño de alguno de los vectores porque ambos tienen el mismo tamaño. Definimos los vectores alargamiento y tensión como vectores completamente llenos de ceros de tamaño n. Colocamos un for que lo que va a hacer es ir compilando los resultados para esos vectores mediante el uso del módulo 3 que tenemos acá. Luego tenemos esta parte de acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Le estamos diciendo a la interfaz, al programa que nos muestre dentro de la interfaz gráfica una tabla que va a tener en este caso n filas, ¿cierto? En esta línea decimos que tiene n filas. En esta de acá, entonces, vamos a poner que va a tener 4 columnas. Y acá abajo, entonces, nos dice que qué títulos van a tener esas columnas. En este caso, hemos puesto longitud probeta, carga, alargamiento unitario y tensión. Luego en estas líneas de acá lo que hicimos fue ir cargando los datos a esas tablas. Entonces empleamos el i del for para ir variando una a una las filas, y las columnas pues dependiendo. Queremos que en la columna 0 nos muestre la longitud de la probeta, en esta la fuerza o carga, en esta alargamiento y en esta la tensión. Y luego tenemos la función graficar datos, que también se va a activar mediante darle clic al botón, en este caso graficar. Tenemos nuevamente los datos iniciales, nuevamente la definición de los vectores. De nuevo vamos a emplear el módulo 3 que habíamos llamado en las librerías. Y acá esta función access lo que va a hacer es crearme la gráfica. Entonces, acá vamos a colocar alargamiento versus tensión, que ya lo habíamos solucionado acá arriba. Y luego tenemos como lo que serían las propiedades de la gráfica. Tendríamos acá, por ejemplo, el nombre de los ejes X y Y. Y luego tenemos el título y este figure canvas, que como les decía, esta función de canvas lo que va a hacer es
llevarnos este gráfico a la interfaz. Finalmente tenemos como este close event, que esta función lo que hace es que al cerrar la interfaz le pregunto al usuario si realmente quiere cerrar la pestaña. Entonces vamos a correr el código y acá entonces nos muestra. Tenemos entonces, como les decía, estos valores de L, en este caso está nombrado así en el código. Este sería el S que tenemos en el código. Entonces, si le damos clic a este botón calcular, entonces nos debe conectar con la función cargar datos. Efectivamente, acá tenemos entonces la tabla con las 4 columnas de la que les hablaba y las n filas. En este caso son 12 filas. Y luego tenemos al presionar el botón graficar, entonces tenemos esto que nos muestra la gráfica de alargamiento versus tensión, que viene como tal desde la librería Matplotlib. Eso sería todo. Muchísimas gracias.